Yo veía a mi papá trabajar 14, 15 horas, dormía nada. Mi mamá quemándose los brazos haciendo empanadas, haciendo tortas, cúgenes, etc. Como yo no podía responder. Mis papás no entendían para qué me servía un microscopio. Pero si yo les decía que era necesario para mis estudios, ellos confiaban en mí. Los profesores en Chile son los emprendedores que hacen grandes cambios con muy pocos recursos. Y ahí yo aprendí muchas cosas. Que tú puedes lograr muchas cosas con gestión. Aprender a pedir. Deja la educación y ven a poner en práctica y lidera una empresa de verdad. Me tomo el desafío, pero no teníamos los recursos. Ahora la experiencia que muchos tenemos vendiendo afuera, todos tenemos negocio en Perú, México, qué sé yo, ayudemos a que los demás puedan estar en esos lugares. Muy bienvenidos, emprendedores, emprendedoras, futuros emprendedores, madres de emprendedores, padres de emprendedores, chilenos todos. Ya que estamos ¿no? Como en época electoral. Oye, muy bienvenido a este nuevo episodio, el número 27 de Juégatela. Ya me da como pena que nos quedan solamente 973 episodios, pero bueno, ahí vamos avanzando rápido, contando historias increíbles. La historia de hoy día me encanta, uno, porque es de un gran amigo, pero que no lo conocía tanto, y qué increíble que nos pasa eso, que de repente con personas con las cuales hemos interactuado tanto, como fue mi caso con mi gran amigo Ed Grandón Eduardo, un súper emprendedor que nos conectamos en la época para la pandemia, después el estallido, ahí armamos juntos el G100, con otro grupo de emprendedores notables, pero yo la verdad que no conocía la puntita del iceberg nomás, pues, compadre. ¿Cómo estáis? Muy bien, Nico, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí conversando contigo. Oye, acá, Ed, como te contaba, queremos contar como que la firme, la historia real, no la que está en el escenario para ganarse el premio del startup y de los CAC y los LTV. Bueno, no. Partamos con Manuel y Carmen. Manuel y Carmen. Dos emprendedores atómicos. Fíjate que ellos se casan por la década del 60, ¿ya? Con el deseo de hacer familia, pero por 10 años no pueden tener hijos. Y concentran su energía. ¿Y cómo se enteraron que no podían tener emprender? Porque lo intentaban muchas veces y médicamente mi mamá tenía condiciones que no la hacían apta para tener hijos. Y fue generando varias complicaciones en eso. Pero en ese contexto, partiendo con un pequeño kiosco de galletas y bebidas afuera de la universidad. ¿Esto en Santiago? En Santiago. Mi papá... ¿Son originarios de Santiago? Ellos no, son de provincia y son de esos típicos padres. Yo tengo padres mayores. ¿De qué parte? ¿De qué parte de provincia? Mi padre es de Mulchen. ¿Ya? Mi madre era de la zona de San Antonio. Ya, mira. Y se vienen a Santiago. En esa etapa mi mamá vivía en Curacaví, en realidad, más cerca de Santiago. Pero se vienen con muy poca educación secundaria, o sea, educación inconclusa, a trabajar en labores de servicio. Mi padre en gastronomía, mi madre cuidando enfermos, cuidando niños, sin educación. En los 60, mucho menos de la mitad de los chilenos terminaban el colegio. O sea, la escolaridad promedio creo que eran 3 años. Exactamente. Entonces, con esos recursos, mucha pasión se encuentran trabajando en esas tareas y se enamoran. 3 meses y se casaron. No te puedo Así fue. Y hasta el día de hoy están juntos. ¿Qué edad tienen hoy día? 86 años. ¿Ya? Se casaron en el 66 ellos. Y hasta ahora están juntos. Y en ese intertanto de 10 años, ellos empiezan a emprender. Desde un pequeño kiosco, como te digo, de golosinas para... En Valparaíso. Acá. Perdón, en Santiago. Ellos ya se vienen acá a la capital, empiezan a trabajar, se conocen, se casan y comienzan a desarrollar este emprendimiento chiquitito, que luego se transforma en que mi papá se hace concesionario gastronómico. ¿Dónde está ese kiosco de él? Estaba a las afueras de la Universidad Católica. ¿De Casa Central, ahí en Portugal? No, acá en... San Joaquín. San Joaquín. Ya. Entonces, ellos empiezan a hacer esto y mi papá empieza a detectar que hay oportunidades. Mi mamá muy hábil en la cocina y él muy rápido en la gestión. Ya. Bueno, se hace cargo del casino del Círculo Español, el Círculo Ecuatoriano. ¿El Círculo Español ahí en la Alameda? Así es, señor. Círculo Carabinero en Retiro, Circar, en esa época. ¿Cómo llegaste del kiosco a hacerse cargo del restaurante? Mi papá es muy inquieto. Ya. Y yo creo que yo saqué algo de eso. Entonces, es muy sociable además y tiene una actitud de mucho servicio. Ya. Entonces fue ganando confianza, gente que iba conociendo, y fue tomando esas responsabilidades. Y mi mamá era la dura en la cocina, la que más ponía el carácter, y mi papá era el gentil, el relacionador público, el que hacía todo el tema. Llegaron a tener 5 negocios, 5 restaurantes. Les fue muy bien en una época donde personas con muy poca formación poder salir adelante. Esto era el que los 70. Claro, exactamente. Desde el 66. No la mejor época económica de Chile. Así es, hasta el 73. Ya, tú sabes que en esa época ya se empezaron a poner complicadas las cosas. Y en el 75 llego yo. Apareció el niño. Exacto. El milagro.
Pero aparecía en el momento que le estaban cambiando toda la historia a los viejos. Ellos, O sea, en un mal momento económico. particularmente mi papá tomó una muy mala decisión, se prestó de aval, Oh, en una época donde no estaban las garantías, donde no se conocían los alcances. un 10º mandamiento, no avalarás. Exacto. Y tú sabes que siempre se dice que los emprendedores tenemos que fracasar mucho, ¿no? Para aprender. Yo viví toda mi crianza con los efectos de una quiebra. O sea, quebraron justo antes que apareciera. En el momento que yo nací. O sea, ellos perdieron todo y cambiaron su vida radicalmente de tener un muy buen pasar a realmente no tener dónde vivir. Ahora, sospecho que si la Carmen estuviera acá, diría, cuando todo iba pésimo, llegó Eduardito. Exacto. Y lo daría todo por haber tenido al hijo, y así lo ha dicho siempre. Y por eso yo estoy eternamente agradecido. O sea, yo crecí en una familia de mucho amor, de mucho cariño, de mucha contención, ¿Tú sabes cuál es el título alternativo de este podcast? ¿no? Siempre hay una madre. Siempre hay una madre. Siempre hay una Es madre. cierto. Siempre. No, y de verdad, yo salía a vender, mi mamá hacía empanadas y yo salía a vender con mi papá en las bolsitas, digamos, a distribuir los pedidos de empanadas. Y con esas, como le he dicho en otras ocasiones, con esas empanadas me educaron y salimos adelante. Tuvimos una vida digna, muy decente, no con poco esfuerzo. Pero en una época donde educarte era la única oportunidad que tenías para poder cambiar de situación o de entorno social. Y yo aproveché todas las oportunidades que eso me dio, que el esfuerzo de mis padres me dio. Así que agradecidos de ellos y del ejemplo que me dieron. Porque han emprendido, y te comentaba antes del podcast, hasta el día de hoy ellos tienen una actitud de seguir haciendo cosas. Todavía, a los Todavía, 86 años. Exacto. Entonces, mi mamá tiene en su departamento un horno y ella sueña, ya no puede, hacer un par de empanaditas para vender el fin de semana en el 18. O sea, ese es su sueño. Qué nota. No lo necesita, gracias a Dios, ambos tienen sus pensiones. Yo los puedo apoyar hasta a un grado razonable que no necesitan trabajar. Pero es la actitud de querer ser autónomo, de querer generar ingresos, de querer hacer algo por otro. Y eso me encanta de ellos. Ha sido un gran ejemplo. Oye, ¿tu papá estaba como para entrevistarlo, no? Sí, ¿Sí? estaría feliz de Ya, conversar. hablemos. Veámoslo. Ya. Veámoslo. Ya, entonces, ¿y tú, en la época de la quiebra, fue antes, fue durante, fue cuento. posterior? O sea, tú Le- vivías un ambiente súper... Le estaba de mucha yendo escasez. súper bien a ellos. Mi papá toma esta decisión de prestarse a bala a alguien de mucha confianza. Nunca imaginó que iba a tener una mala consecuencia de eso. ¿Pariente o solo amigo? Un pariente, claro. Y bueno, eso genera una desorden económico. Mi papá no le dio la importancia que tenía, entonces no atendió legalmente bien eso. Y por otro lado, estaban sucediendo cosas en el país complejas, distribución, temas políticos, la noche no era un lugar apropiado, era peligroso. Entonces todos los negocios gastronómicos de la noche Claro. estaban súper golpeados. Y terminan lamentablemente quebrando. Y al ¿En poco qué año fue esa quiebra? Eso fue en el 74, yo nazco en el 75. Ya. Exacto. Ya estaban quedando los últimos restaurantes de mi papá cuando yo nazco. Y ya ahí viene un cambio de circunstancias de la cual yo no estoy consciente. ¿Siguen en San Joaquín? No, ellos ya habían dejado ese kiosco. Pero viviendo... Vivían en la zona de San Miguel, por Ya. ahí en esa zona tenían un departamento y un par de propiedades más, fíjate. Y bueno, de eso nos quedamos con alguna de ellas. La última se pierde en el terremoto del 85, una catástrofe que para nosotros fue muy impactante porque la casa se cae completa. Cacha. Y bueno, eso es otro impacto, es otra quiebra también, donde hay que levantarse y reconstruirse. Oye, un paréntesis, pero criarse en San Miguel con los prisioneros debe haber sido notable. Pero fíjate que luego de eso nos empezamos a mover, porque como perdió mi papá sus casas, por producto de todo esto, teníamos que empezar a movernos a diferentes lugares. Yo llegué a vivir vivimos en Providencia, y después vivimos en el Santiago Centro, y vivimos en La Bandera, Ya. vivimos en la población San Gregorio, Ya. y cuando se cae mi casa termino viviendo en la Florida. O sea, una movilidad en las comunas de la época, ¿Tú con ese cambio de casa habían cambios de colegio? absolutamente. ¿Cuántos colegios tuviste? En realidad estuve como en 4, porque muchos de estos cambios suceden antes de que yo entrara a primero básico. Pero tú cachabas que estos cambios eran porque en el fondo no Sí. tenían ni uno. Sí, claro. Yo percibía eso. Me recuerdo, mi papá empieza a trabajar en un taxi y vivíamos en la población San Gregorio y trabajaba, siempre lo he dicho, 14 horas, llegaba muy tarde en la noche. Y en la esquina donde nosotros vivíamos estaban estos típicos muchachos que usaban solvente. Y yo tenía, no sé, 5 años y le decían, consigue el solvente de tu mamá, el neopren, el Agorex, porque lo necesitamos. Y yo, niño chico, llevándole la cuestión, y mi mamá, así, pero como leona, como dice el dicho ahora, alejándome de esos chicos, mi papá llegando con el auto poniéndole las luces para que se fueran.
había una vulnerabilidad social muy grande. Y percibir eso, tú te das cuenta que algo no está bien. Pero a la vez, la preocupación constante de tus padres por protegerte y por darte lo mejor, hizo que fuéramos moviéndonos poco a poco, bueno, hasta que ya mi papá pudo reconstruir, tener casa propia y ya. ¿Cuánto de ser emprendedor o del éxito que has tenido? Ya vamos a llegar a eso, pero tú sientes que emanó esa fuerza, esa energía de la necesidad, de la escasez, del ejemplo, de que siempre se puede... Mucho, como tú dices recién, detrás hay una madre. Mi mamá nunca se dejó vencer y el optimismo fue algo que ambos tuvieron siempre. Siempre. Hasta el día de hoy, si tú escuchas a mi mamá, dice, voy a salir adelante, voy a volver a trabajar. Mi mamá ya tiene 86 años, no hay una posibilidad biológica que lo pueda hacer. Pero en su mente siempre está la actitud de poder hacerlo, de poder hacer más. Y sobre todo de una actitud de servicio. Y yo creo que hoy día yo soy un emprendedor de empresa de servicio en tecnología, pero ese sello es mucho. Y también la prudencia, lo que yo te decía, el haber visto el impacto de una quiebra, cuyos efectos se dan en el tiempo, me hace ser muy prudente, muy atento, muy reflexivo a la hora de hacer negocios. No que me paralicen, pero tampoco en un riesgo no calculado. Bueno, avanzaste por el colegio, fuiste súper buen alumno. Me fue muy bien. Me fue muy bien. 7. Sí, en varios momentos, bueno, de primero a cuarto, 7 en matemáticas, me fue muy bien, me gustaba. Y como te digo, era por el hambre de no desperdiciar la oportunidad. Yo muy consciente. El esfuerzo de mis papás, yo veía a mi papá trabajar 14, 15 horas, dormía nada, mi mamá quemándose los brazos haciendo empanadas, haciendo tortas, cúgenes, etcétera. Como yo no podía responder. Claro. Y en mi casa era bastante... Mi papá muy afectivo, mi mamá es lo que tienes que hacer. O sea, el rol de ambos. Oye, ¿y los tiempos libres, vacaciones, fines de semana, no tenéis recuerdo? Al final el recuerdo era que estaban en una máquina que no paraban. Sabes que tengo un gran recuerdo, que no es el más ejemplar, pero yo creo que era la circunstancia. En mi familia no teníamos vacaciones. Tus vacaciones eran vender empanadas. Mi papá, el día que no trabajaba, no producía. O sea, es como miles de emprendedores que viven del día, ¿no? Son autoempleados. Si mi papá no salía con su auto a ser taxista, ese día no había ingresos. Si mi mamá no hacía una empanada el fin de semana, no había ingresos. ¿Y los acompañáis de repente? ¿Te llevaba tu viejo? Siempre. Arriba al auto. Sí. Era... Qué buena escuela. Aprender de eso y sobre todo esas lecciones que van desde zapatos lustrados, bien presentados, salud antes de llegar... Hablar, él me dejaba hablar a las personas. Llevábamos los pedidos de empanadas, por ejemplo. Me recuerdo, hay un persa por allá por Mapocho. Y mi mamá le distribuía a todas esas personas que trabajaban en el persa las empanadas del almuerzo. Y nosotros agarrábamos el taxi, mi papá, cargábamos la maleta y todas las bolsitas con los nombres de las personas. Y mi papá me mandaba por un lado, que si yo habría tenido 9 años. Ok, distribuya, saluda, haga el pedido del próximo fin de semana, le agradece y recibe el dinero. ¿Te dan propina? Sí. No, mis papás siempre fueron también muy... ¿Esa propina te la dejabas o la iba todo para adentro? Todo para adentro. Yo ayudaba en la casa, porque ellos también, mis papás, fueron súper conscientes conmigo. Hay una historia que siempre cuento. Yo quería estudiar más, quería tener cosas para estudiar y un día yo quería un microscopio. Y yo veía que mis viejos estaban ahorrando para comprarse su primera lavadora. Cuando en esa época la gente lavaba a mano y no tener una lavadora... La Margarita. Es de ese tipo. ¿Te acuerdas? Claro. Eso es Don Francisco, ¿no? La Margarita, esa voz gigante, se me acordé de la Margarita, creo que lavaba y secaba el Claro, era tener una la novedad en la Margarita época. era la aspiración máxima. Exacto. Y puede ahorrar tiempo. Y qué sé yo. Sí. Bueno, mis viejos postergan comprarse eso para comprarme un microscopio. O sea, porque yo les dije que para mí la ciencia era muy importante. ¿Y tú cachaste que el microscopio era en vez de la lavadora? Sí. Y me lo explican, de hecho. Mira, tenemos esta plata, lo vamos a hacer por esto, porque mis papás no entendían para qué me servía un microscopio. Pero si yo les decía que era necesario para mis estudios, ellos confiaban en mí. Y eso pasó a los 11 años, cuando les digo, papá, ¿sabes qué? La computación la va a reventar. Ah, sí, me dice, tengo que renovar el auto. ¿Pero qué querí? Un Atari. ¿Pero un Atari para jugar, me dice? No, un Atari para programar. ¿Te acordás que habían 2 tipos de Atari? Por supuesto. Bueno, me compran el 65 XE, que era uno gris. ¿Con cassette? Claro, con cassette. Y comienzo a hacer mi primer código de programación. A los 11 años. Sí. ¿Y cómo cachaste que... En BASIC. ¿Pero cómo cachaste que el computador iba a ser tan importante? Es que era fascinante. Entonces, era tal lo que podíamos hacer, que era algo que era jugar con el logo. Ni en IBM la habían cachado. No, si no era tan... No, yo soy más viejo, más bajo que eso. O sea, yo tendría en ese momento, era el año 86, ¿no? 85,
86, 85, y ya los computadores sonaban, los Sinclair, los Commodore, los Atari sonaban mucho en estas Yo tuve el revistas. Commodore 64. Claro, ¿te fijas? Entonces ya uno sabía que esas cuestiones iban a impactar de alguna manera. Mi primer negocito fue arrendar los jueguitos de Atari con la pantalla hacia afuera. Ahora, perdona, que a diferencia tuya, yo al revés, me lo regalaron para Pascua, no, ni lo había pedido, me llegó el computador y él sabe programar y yo no sé programar. O sea, fuera, ¿cachai, no? Claro. Una clara ventaja de la escasez. Claro, claro. La O necesidad... sea, buena onda, mi viejo, súper agradecido, pero... Para ti era un juguete, para mí era un Sí, medio. pues, nunca lo supe ni ocupar. Claro, para mí era un medio. Y desde que tomé el primer curso de logo, que era una tortuguita que hacía figuras, que era una locura en esa época, hasta, no sé, las primeras planillas de cálculo y entender los conceptos de planillas de cálculo. A los 11 años. Desde los 11 años, no te diría que a los 11 años partí con eso, pero desde los 11 empecé a hacer mis primeros programas en Basic, la primera calculadora que hice yo, me acuerdo, con código. Atari venía con una base del lenguaje Basic. Algo pasa a los 11 años. Fíjate que estoy oyendo harto 11 años. Yo no sé si quizás como que a los 10 años uno se siente... A mí me impactaron mucho cumplir 10 años. Quizás uno se siente más grande y empieza a tomar decisiones. ¿Ah? No sé. Es preadolescente, estás en un proceso de cambio. Puede ser un patrón interesante. Sí, yo creo que descubres el mundo. Hasta antes te llevan en el mundo, ¿no? Nuestro amigo Cristian Maquena se compró su primer karting a los 11 años. Mira. Después de joder, pero parece que partió jodiendo al papá como a los 9. Y lleva muy lejos con ese Casi llegó a la Fórmula 1. Sí, pues, de todas maneras, un crack. Así que bueno, el esfuerzo de los viejos yo lo aprecié y traté de aprovechar lo máximo. Muy agradecido de la educación pública y la educación particular subvencionada. Yo soy hijo de la educación particular subvencionada y estoy muy triste por cómo hoy día hemos degradado en la calidad de nuestra educación, habiendo tenido unos estándares muy buenos. Qué importante que alguien lo diga. Porque la clase media logró tener buena educación con la educación particular subvencionada en los modelos que se dio entre, no sé, el 90 y el 2000. Y mucha gente hoy día, muchos de mis estudiantes, tú sabes que yo fui profesor 16 años, hijos de esa educación hoy día son profesionales, empresarios, están muy bien. Y yo veo que los jóvenes hoy día no tienen esa misma oportunidad. Oye, además, qué importante lo que... Quizá otro episodio para hablar de educación técnico, o sea, subvencionada y también técnico profesional. Tú terminaste el colegio, fuiste un súper buen alumno y no había plata para pagar la universidad. No había plata. Y además yo participaba en voluntariado, entonces yo tenía tres parámetros. ¿Voluntariado hay alguna religioso? iglesia? Sí. Entonces, yo quería... iglesia? Yo soy testigo de Jehová. Ya. Entonces yo quería dedicar tiempo a ese trabajo. Perdón, ¿tus papás también? También, Ya. exacto. De eso se desprende también que yo tenía que producir dinero rápido para apoyar en la casa. No podía mandarme 6 años estudiando porque mis viejos iban a estar primero bancándose ese gasto, en fin. Y tercero, había una necesidad de articular la educación. Y tenían que pagar la universidad y además iban a dejar los ingresos que tú les generabas y apoyándolo. Y en esa época, la estructura, lamentablemente, la distribución no era muy buena la de las becas. Mi papá tenía un auto propio y teníamos casa propia, sencilla, de clase media, pero eso me inhabilitaba para ciertas becas. Por muy buen alumno que fuera, no tenía... No eres pobre. No eras pobre. Y si no tenías piso de tierra y el baño estaba afuera, era muy difícil obtener los mayores beneficios. Entonces, no podía estresar a mis viejos para una carrera universitaria. Me fue muy bien en la prueba de aptitud académica, que era la prueba de ingreso a la universidad de la época. Pero ¿Qué año la diste? En el 92, exactamente. 91 en realidad. Yeah. 91. Porque yo salgo un año antes del colegio. Ah, mira, somos la misma generación. Sí, exacto. Y mi afán era terminar rápidamente mi carrera. Estudié electrónica industrial en INACAP. Agradecidísimo en la educación de los centros de formación técnica, de los institutos profesionales. Qué buena pega. Tremendo. Y todo lo que hoy día se está haciendo en educación técnico-profesional es genial. Y tenemos una estructura para articular educación para que puedan llegar a los niveles que quieran. ¿Te llaman de INACAP? Ahora el ex ministro que Sí, pues, Lucas Palacio. estoy en el grupo de exalumnos destacados. Buenísimo, y todo el asunto de... Buenísimo. Sí, Lucas Palacio siempre tiene unas reuniones con los exalumnos que han tenido algunos logros dentro del desempeño. Que deben haber montones. Bueno, la Rocío Fonseca es ex INACAP. O sea, 1 millón de alumnos salieron de INACAP. Impresionante, claro. No, sí, un montón de gente que ha hecho bien las cosas y muchos estamos muy agradecidos de eso. Termino esa carrera, empiezo a trabajar, me doy cuenta que me gusta la educación. ¿Y eso trabajáis mientras estudiabas? Sí, estando en INACAP, tú sabes que INACAP es de la Confederación de la Producción y Comercio. Sí, y recibo una invitación del jefe de sede. Yo estudiaba en lo que hoy día es un mall, que era Colón con
con Padre Hurtado, ¿Ya? en esa sede. Era un campus precioso y me dice... ¿Sigue habiendo sede ahí? No, ahora es el mall No, Plaza de los que hay Domingos. algunas sedes en los moles. Claro, no. Ahí eliminaron toda la sede y se instaló el mall encima. Ya. Era un campus maravilloso que tenía. Era el campus de tecnología. Estaba telecomunicaciones, electrónica industrial, control automático, etc. Y me llama el jefe y me dice, ¿sabes qué? Nos piden de Siemens a la mejor promoción para que vaya a tomar práctica. Y te mandamos a ti. Mira. Y estar en Siemens para un electrónico es estar en Harvard para cualquier abogado, por decir cualquier ¿Estaba cosa. antes ¿no? Kuhlman ahí, te acordáis de gerente general? Estaba Volte Ya. y Meyerholz. Eran los dos. Meyerholz era mi jefe directo, Ya. Christian Meyerholz, y Volte era el gerente general de una empresa que se llama Ingelsack, que eran los representantes en Chile de Siemens. ¿Ese acento lo agarraste ahí o habláis alemana? No. Ahí se te va... Duolingo. Duolingo, exacto. Estoy bien racha. No, y aprendimos mucho ahí. Y ahí me di cuenta que tenía habilidades comerciales. Y me di cuenta que el resumen es que a mí me gusta mucho enseñar, me gusta mucho hablar, me gusta mucho conectar. Y esas tres han sido mis palancas para la vida. Ahora, ¿tú fuiste profesor? Sí. Muchos antes o después de Siemens. Después de Siemens, ¿Ya? estoy en Siemens, luego me voy a Sony, a la filial japonesa en Chile de Sony, ¿Ya? y estoy un año trabajando y yo quería seguir con mi voluntariado. Entonces digo, ¿cómo yo puedo trabajar de media jornada, seguir ayudando a mi papá en algo que me gusta, que es que era la tecnología? Digo, no existen los profesores de electrónica. ¿Tu papá seguía manejando el taxi? Seguía manejando el taxi. Ya. Entonces digo, no existe el profe de electrónica. Y voy, y muy patudo, me voy a ofrecer y digo, mire, yo fui el mejor alumno en INACAP, he trabajado en Siemens, he trabajado en Sony y quiero hacer clase de electrónica. A un colegio A X. un colegio técnico profesional. Tenía 20 años. Y se mataron de la risa. A ver, mire, haga una clase. Yo ya había sido profesor ayudante en INACAP y con buenas notas. Y me gustaba mucho enseñar. Ahora, es un tema vocacional fuerte, porque la estáis rompiendo, tenéis muchas posibilidades en el mundo profesional y de repente te fuiste al... Exacto. Es que convergen, mundo educacional. los intereses a veces chocan. Me encantaba lo que estaba haciendo profesionalmente, pero también me encantaba mi voluntariado donde necesitaba tiempo. Entonces, sumé las dos cosas y dije, bueno, esto funciona. Y comienzo a hacer clases, me dieron una oportunidad y de ahí llegué a ser licenciado en educación de la Universidad Católica del Norte. Ya. Por eso digo esto, el tema de la articulación. ¿Eso estudiaste en línea? ¿Cómo? Allí hubo un programa de convalidación por experiencia. Ya. Ya habiendo trabajado 5 años TP como técnico superior en electrónica, el ministerio te convalidaba, te habilitaba para hacer clases en la época. Ya. Pero luego cambió la ley y dijo, no, ahora usted tiene que acreditarse. Y te tomaban los años de estudio, el año de experiencia, y de esa manera también tomé un programa especial de la Universidad Católica del Norte, y terminé también con un magíster en currículum, en educación, mención currículum también del tema. O sea, me gustó mucho la educación. ¿Y ahí tuviste tu tiempo? 16 años, Full time. full time. Y mezclaba esto de la ¿Qué tecnología. te decían tu papá? ¿Qué te decía tu papá? Mi papá orgulloso, Qué notable. orgulloso. Me dice, no, hijo. El papá típico le diría, no, ¿cómo se te ocurre? Está ahí en Sony, está ahí en Siemens, ¿cómo te vas a ir a hacer clase en un colegio? Nuestro primer conflicto fue cuando yo en cuarto medio le digo, papá, yo voy a ir a INACAP. Era impensado. Mi mamá quería que yo fuera abogado, mi papá quería que yo fuera médico. Y estaban dispuestos a hacer lo que va a vender el taxi con O sea, tal de pagar la matrícula. y fue un conflicto porque no decidas tú por nosotros queremos que lo hagas. Veamos las becas, veremos cómo nos endeudamos, lo pagaremos, pero lo haremos. Tú tienes las capacidades. Y yo no me permití someterlo a ese estrés. Ya había visto cuánto habían sufrido en ese tiempo. Entonces yo tenía que venir a colaborarles en la ayuda. Ese era el tema. Y bueno, tomamos esa decisión y partimos para allá, pues, a trabajar en eso. Y hoy día no me arrepiento, fíjate. Ocupé muy bien mi tiempo inicial. Creo que ciertas habilidades las adquirí con mi familia, en mi religión, en mi ¿Sigues practicando la religión? Sí. Hacemos cada día el esfuerzo por hacer lo mejor por otros, ¿no? Que es Qué bonito. el espíritu, sí. Y bueno, a pesar de que uno comete muchos errores en la vida, seguimos tratando de ser mejor, que esa es la clave. Y todas esas habilidades yo creo que me ayudaron mucho a lo que ha sido mi desempeño profesional. ¿Tuviste 16 años en el mismo colegio? Sí. ¿Y después qué pasó? Que Llegué a ser decidiste- director administrativo de ese colegio. Mira. Tomé un magíster en dirección educacional y el dueño tuvo mucha confianza en mí. Cuando yo llegué muy cachorro, vio que tenía ciertas habilidades él y me tomó y me dijo, usted me va a ayudar acá. Y mis colegas profesores, que habían estudiado 5 años en la universidad, fueron muy gentiles, muy generosos.
Nada de esa rivalidad de que, oye, no estudio pedagogía porque está acá. Al revés, aprendí mucho de ellos. Para mí fueron diseños de escuela. Y el profesor es el gran emprendedor. Además que tenéis calle, más calle que tú, Sí. o sea, tanta calle como cualquiera. Po. Sí, tratábamos de aportar también. Y yo empujaba a que el colegio fuera un lugar de innovación, de hacer cosas nuevas en el centro de alumnos, con los jóvenes, con las carreras, con los profesores. Y lo que te digo. ¿Qué especialidades tenía? ¿Era Sí, electrónica? comercial. Partimos antes del 2000 existía la carrera de programación en computación en los colegios técnicos profesionales. Después salió. Luego siguió administración de empresa, contabilidad, comercial. ¿Cómo cambiaron programación? Por... Fue una aberración. ¡Qué increíble! ¿En qué año? En el 2000. Año 2000, en la reforma educativa. Algún genio cambió programación por administración de empresa. Lo que pasa es que en el año 2000 cambia la estructura curricular de la educación técnico-profesional y estandariza los planes en áreas productivas y en carreras específicas, dejando fuera a la programación. Hasta el año 2000 hay muchos alumnos... No te puedo creer. Alumnos que egresaron antes del 2000, programadores de colegio, que hoy día están a la par con ingenieros. Tú sabes que la programación es casi autoaprendizaje en la mayor parte de la vida. Por supuesto. Y hoy día empresarios, genios, hay uno que tiene una empresa de ethical hacking y salió egresado de nuestro colegio y no estudió nada más. Se ha hecho microacreditaciones en otras partes, pero no formalmente. Así que bueno, ahí seguimos haciendo eso y lo que te quería marcar el punto. Los profesores en Chile son los emprendedores que hacen grandes cambios con muy pocos recursos. Y ahí yo aprendí muchas cosas. Que tú puedes lograr muchas cosas con gestión. Aprender a pedir. Aprender a conectar con empresas, con la gestión, con los municipios, con el vecindario, con los padres. Hacer esfuerzos colectivos para lograr resultados. Hacer que las cosas pasen, pero a través de esfuerzos. No esperar que no tengo capital, no lo puedo hacer. Es que si no tengo la plata, no lo puedo hacer. No tengo no, los profes con lo que tienen, hacen. Y hacen mucho. Y esa fue una tremenda escuela de aprendimiento. 16 años ahí. ¿Hubo profe en tu vida, Ed, que hayan sido... que te hayan hecho una marca así... Muchísimo. ¿Fundamentales? Particularmente mis profes de matemática. Me acuerdo un señor de apellido Santibáñez, que fue mi último profesor de matemática, y que él no me perdonó nunca no haber entrado a licenciatura en matemática, mención computación en la Universidad de Santiago, donde él hacía clase. Porque me dijo, usted tiene el puntaje, véngase acá. Y como también me gustaba la docencia, fue una carrera que pensé en algún minuto. Licenciatura en educación, que terminé pedagogía en matemática, con mención computación. Pero no tenía 5 años para esperar, viejo. Tenía que entrar rápidamente a trabajar. Pasaron 16 años, tenías un futuro esplendoroso en la educación y te saliste. ¿Qué pasó? Sí, ya estaba haciendo clases en universidades también, en institutos profesionales, estaba contento y estaba en una línea administrativa, hasta que un amigo de la infancia... O sea, perdón, ¿de los colegios ya habéis pasado a instituto o en paralelo? Seguía en los colegios y tenía algunas horitas en instituto y en universidades. Ya. Ya en la academia me di cuenta que me encantaba estudiar y aprender y enseñar. Hasta que un amigo me dice, ¿sabes qué? Ya llegaste a ese punto, déjate de hablar de teoría y ven a ponerlo en práctica. ¿Por qué no te venís como gerente de una empresa que queremos hacer con un amigo? Queremos abrir gimnasios. ¿Qué voy a hacer yo con gimnasios? Bueno, nada hacía presagiar que de esa invitación hoy día, con mucha alegría y la modestia que corresponde, hemos fundado la más grande SportTech de Chile, que es Fitness Brain, la plataforma de gimnasios más usada en el país. Cáchate, ¿cuántos gimnasios usan tu tecnología? En Chile, prácticamente todas las cadenas de gimnasios. ¿Y lo programaste tú? Con mis socios, en realidad. El concepto sale de... ¿Son programadores? ¿Te metiste en el código? Claro. Pero obviamente, como yo estaba en la gestión, nosotros somos 3 socios. El que nos invitó está Esteban Tapia, hoy es parte de la sociedad. Invitamos a Juan Domingo Donoso, que era ingeniero civil de la Federico Santa María, rayando en la computación. Sanzano. Exacto. Y como buen sanzano estructurado, qué sé yo. Y el problema era que abrimos gimnasios, compramos una franquicia y nos entregan un software en la franquicia. Y me acordé mucho de lo que hablaste con Alaman en tu podcast pasado. Con Santiago. Con Santiago. Resolver un problema para ti y luego lo salí a vender. Esa es mi historia. Lo que él dijo es lo que a mí me pasó. Yo tenía a cargo la gerencia de estos 2 gimnasios que estábamos abriendo en Valparaíso y Viña, con un software que no era adecuado, que la franquicia me entregaba, y dijimos, tenemos que resolver. ¿Cuándo te fuiste a Valparaíso de Viña? 2011. ¿Por esta empresa? Por esta empresa. Es cuando mi amigo me dice, deja la educación y ven a poner en práctica y lidera una empresa de verdad. Me tomo el desafío, nos mudamos a Valparaíso, donde instalamos el primer gimnasio,
pero no teníamos los recursos. Me acuerdo. Y el software que es tecnología para gestionar un gimnasio. Exacto, entonces lo que nos entregaban no nos servía y la operación no teníamos capital para operar adecuadamente. La industria del gimnasio se basa en un flujo muy importante que es la recurrencia. Y en esa época Transbank era monopolio, tenía pésimas herramientas para eso, había que subir nómina, bajar nómina, y por primera vez empezamos a automatizar ese proceso. Y empezamos a crear nuestro propio software, el cual nos permite llegar a 7.000 usuarios de gimnasio en dos sedes, todos en recurrencia, o gran parte, no todos, pero un gran porcentaje en recurrencia, lo que impactó en nuestro valor como negocio, ¿no? Lifetime value, CAC, era muy, muy, muy bueno, baja costo de adquisición de clientes y una larga permanencia con nosotros. Y empezamos a mejorar la gestión, el control de acceso, los servicios, la comunicación con el cliente y creamos una plataforma para nosotros que era virtuosísima. ¿Y prescindíais de Transbank? No. Yo le aportaba inteligencia a Transbank. Es decir, todo lo que Transbank hacía, que era simplemente ir a cobrar, yo podía hacer upselling, cross-selling, congelar valores, ajustar tarifas, etc. Le aportamos todo un motor de inteligencia. Nos fue tan bien en los números que el dueño de la marca, a quien habíamos comprado la franquicia, compra los gimnasios. Dice, esto es asombroso. O sea, lo compró de vuelta. En 4 años. En 4 años compró de vuelta los 2 gimnasios. Yo en ese momento era gerente general. Y al triple de lo que te lo había vendido. Un número imposible de resistir. Los chiquillos quedaron muy bien. Y nos dice, y les compro el software. Y tú dijiste, y yo dije, no. No tan rápido, no tan rápido. Y ahí formamos, y yo dejo de ser gerente general, formamos una empresa con el ingeniero. DOS nació de IBM. Claro, exactamente. Y el valor estaba en el software, no estaba en los computadores. Exactamente. Y le DOS que después fue Microsoft. Alex Bisner, que es el fundador de los gimnasios Energy, es quien nos compra. ¿Chileno? Él es chileno, de origen alemán su familia. Fue un pionero, es un pionero en lo que es el fitness. Y de ahí te quiero hablar de eso porque nuestra sociedad necesita mucho deporte, necesita mucha salud al respecto. El micrófono es suyo. Estamos haciendo muchas cosas con eso. Y la cadena Gimnasio Energy debe ser de las que comercialmente más vende en Chile. ¿Cuánto hay? Hay 30 sucursales. Mira. Y se transforman en nuestro primer cliente. Y ahí esa típica frase, deja que tu cliente te mejore el producto, así fue. Partimos con ellos. Buena frase. Sí. Deja que tu cliente te mejore el producto. Sal pronto, no idees tanto. Idea lo suficiente para no fallar, ¿no? Para acotar los riesgos. Pero luego que tu cliente te diga, mira, vete por acá, etcétera. Y con la sinergia que hicimos con ellos, creamos un producto de alta calidad que creo que también contribuyó a la expansión de ellos como gimnasio. Sin tecnología es imposible escalar. Yo te diría que hoy día la industria de gimnasio en Chile está liderada por gente muy buena. Mauricio Musiet, fundador de los gimnasios Sportlife. Alex Bisner, fundador de Gimnasios Energy. Está Juan Pablo Lería, que fundó Utopia. El antiguo Baltus también fue parte de sus temas. Es una industria muy noble, de gente muy, muy preocupada por el bienestar. Y tengo el orgullo de estar en todas esas empresas con nuestra plataforma hoy día. Solo no trabaja con nosotros la cadena de gimnasio que es brasilera, porque tiene su tecnología que viene de Brasil, SmartFit. Pero en los demás, y a muchos gimnasios chiquitos, hay más de 2.000 ¿Hay al lado de gimnasios. SmartFit? Sí, vengo a hablar en Colombia con el gerente de operaciones de SmartFit. ¿Y? ¿Hay orilla? Hay orillas, pero tú sabes, imagínate el monstruo que es. Están instalando, tienen un plan de expansión millonario. Sí, pero si eres el líder del mercado por algo. En Chile estamos muy bien. Bueno, y hoy día estamos presentes desde Centroamérica, República Dominicana, Honduras, México, Colombia, Argentina. Estamos pronto a abrir Perú y vengo con la mejor noticia del mundo. Vamos a poner nuestra primera bandera en España. ¡Qué notable! Con nuestra tecnología. ¿DTG? Grupo DTG es el holding. ¿Y el software cómo se llama? Fitness Brain. Fitness Brain. En una época que fitness... Cerebro. Sí, claro. Lo que queríamos es ser el cerebro digital de la industria del fitness. Ese era el concepto. Y un juego contradictorio a ese estereotipo de que los cabecitas de músculo no pensaban mucho. Y en realidad es muy, muy, muy diferente el concepto. O sea, al revés. Sí, absolutamente. Claro. Oye, y hoy día ese software que es un ERP, asistencia, le medí los planes a cada cliente. ¿Qué hace? Tiene foco administrativo. ¿Ya? El foco de Fitness Brain es ayudar a los gimnasios que vendan más rápido, fidelicen al cliente y tengan buenos sistemas de control. Desde el acceso, a través de biometría facial, código QR, y hoy día estamos lanzando en 2026 la
lectura de venas por infrarrojo, que es el método más rápido de reconocimiento biométrico Cacha. para poder ingresar. Y la mano, ojo, se va a transformar en nuestra wallet. Por ahí, darle una vuelta a un concepto que está haciendo Amazon que se llama Amazon One. Quieren hacer la primera billetera digital con el patrón de venas de tu mano. No te puedo creer. Atómico. No han sacado ni siquiera el precio. Y nosotros cuando vimos eso dijimos, Es mucho más fiable que la huella y digital. mucho más rápido. Además. Mucho más rápido. Que es el gran tema, que esto no sea lento. El reconocimiento facial tiene dos variables. Nosotros lo Es tenemos. como un QR, po. Es un QR en tu mano. Claro. Exacto. Y Amazon One no quiere soltar los precios todavía, pero nosotros estamos viendo tecnología para poderlo emular. ¿Sale este año, el próximo? Nosotros queremos lanzarlo 2026. Ya. Sí, exacto. Desde Chile en el primer prototipo y probablemente en España también vamos a estar paralelamente partiendo con eso. Oye, tú tenías, bueno, tenías un software que tiene otro equivalente. Y el crecimiento al final está, ahí está, no sé, pues esta experiencia quizás es para los más grandes también, pero está esa cuestión, ¿hasta cuánto la mononamos para que se parezca igual al posible comprador o sigamos nuestro camino? Mira, yo pasé por toda la fiebre de cualquier emprendedor inicial. Quizás te acuerdas cuando hablábamos en el G100, esa locura de buscar el inversionista y que levantar capital y tratar de venderse y parecerse más al referente internacional. Y mi lección Vestir a la novia, como dice, Tal cual. hay que vestir a la novia. Pero mi lección fue bajar la ansiedad a venderse tan rápido, esperar y crecer orgánicamente, muy bootstrap. Y lo segundo es anicharme en lo que hago mejor. El crecimiento orgánico es el crecimiento propio de los recursos disponibles. No es recurrir a terceros socios capitalistas para acelerar el crecimiento. Exacto. Se llama el inorgánico. En nuestro caso, nuestro mejor socio fue el banco, porque nos hemos comportado un 7 con ellos. Nuestra empresa sobrevive a pandemia. La industria del fitness fue horriblemente golpeada en pandemia. Todos cerrados. Y todos nuestros clientes siguieron confiando en nosotros. Yo desde que existo no he perdido un solo cliente por mal servicio. Hace 10 años Fitness Brain existe y nadie se ha ido por mal servicio. Mira. Se han ido porque quebró su empresa o cualquier cosa por el estilo, pero no por mal servicio. ¿Cómo llegaste al banco? El banco fue por, ya teníais garantías, teníais historia, teníais flujo. Teníamos lo normal del banco, pero post pandemia nuestros números fueron los mejores. Curiosamente, desarrollamos estrategias de entrenamiento por streaming, arriendo de equipos de deportivos a domicilio, gestión de... El e-commerce se reventó en esa época, entonces nosotros tuvimos mucho trabajo, muchos ingresos, y el banco fue contracíclico, teníamos mejores ingresos, y estaban los FOGAPE. Además que si hay algo que los seres humanos quisimos hacer después de la pandemia fue salir a hacer ejercicio. Exacto. Entonces, fuimos muy bien evaluados, nos ganamos todos los FOGAPE, era plata gratis en ese momento, con tasas muy convenientes, y hemos siempre sido muy disciplinados. Eduardo, lo que se pueda contar, pero ¿me podríais contar así como brevemente qué es lo que es Fitness Brain hoy día? ¿Cuánta gente trabaja? No sé si cuánto se factura, cuánto las cifras generales. Procesamos más de $100 millones al año para nuestros clientes en transacciones electrónicas. Ya, Como te decía, estamos en varios países de Latinoamérica. ya. Tenemos la mayor cuota de mercado de las cadenas de gimnasio en Chile. Por eso te diría, en Chile hay muy buenas Sportec. Easy Cancha, Box Magic, son muy buenas soluciones en diferentes nichos, pero tengo el orgullo de decir que Fitness Brain es la que tiene mayor cuota de mercado, la que tiene más experiencia, más de 10 años procesando pagos para Te gimnasio, mantuviste además en un nicho en un foco muy interesante. muy específico. Y creo que eso ha sido la clave. Un problema, solucionarlo bien y conectarme, una filosofía de tecnología abierta para conectarte con otros operadores. Hoy día, por ejemplo, el referente de máquinas de ejercicio más grande del mundo, Tecnogym, nos considera su membership software preferencial para Latinoamérica. Cacha. Nos invitó a Milán a principios de este año, estuvimos en el Wellness Congress y ahí viene esta revolución que vamos a tener pronto. Y la competencia igual debe ser brava. Muy, muy brava. Peleamos con... Nuestro principal competidor hoy día es un operador brasilero americano que tiene millones de dólares, pero que no ha podido penetrar en nuestro país porque damos un buen servicio. Y eso es algo que también es bueno que todo el mundo ¿Y sepa. en los otros países cómo te está yendo? Porque de repente uno dice, no, es que estáis jugando de local. ¿Cómo te ha ido de visita? Me ha ido muy bien, estoy muy contento, sobre todo con la presencia en México y en Colombia. Ya. O sea, tengo casos de éxito donde un gimnasio que pasó con nosotros creció 30% en 8 meses sus ingresos, y de esos ingresos pasaron al 65% en débito automático. O sea, el tipo abre su gimnasio cada mes con la renta pagada y la nómina pagada de sueldos. Oye, qué buena historia, Eduardo. Pero bueno, como las buenas historias, el tiempo pasa volando. Igual quiero dejar un rato para que nos contéis de REL.
Feliz. Porque Rel, bueno, además yo a Eduardo lo conozco, es una persona súper generosa en el G100, en los campeonatos de emprendimiento, el primer voluntario en las mentorías, fuiste juez de no sé cuántos concursos, ya vamos como en 120 en el G100, y el campeonato nacional nada nos detiene. Y desde ahí surgió esta iniciativa con algunos G100 y partieron Rel. Cuéntanos Así de es. Rel. Red de Emprendedores Latinoamericanos. Yo quiero contarte de eso, pero antes quiero darme un espacio para agradecerte, Nico. Yo no conocía lo que era la generosidad de los emprendedores hasta que tú me invitaste al G100. Cuando recién estábamos partiendo y éramos los primeros que íbamos a hacer este programa en TVN y teníamos este sueño de transformar a Chile, creo que tu ejemplo, y lo he dicho siempre, el que algunos empresarios se tomaran un café o me invitaran a una conversación como esta, cambió mi forma de ver el emprendimiento. La educación y el emprendimiento es la única forma de cambio social. Y es la oportunidad de darte las gracias, ¿no? No, por favor, te lo... Ha sido- Gracias a ti, Boet. Y desde eso aprendimos el tema de la colaboración y la solidaridad. Nos dimos cuenta en REL, un grupo de G100s, que había muchas organizaciones en el ecosistema emprendedor. ¿Quién más? Juan Carlos. Juan Carlos Hayes, estoy yo, está también Andrés Cargill, Ya. es parte con Orión, entre otros que estamos ahí empujando REL, y otros nuevos empresarios y gente de la academia que se está sumando a este grupo. Nos dimos cuenta de que en el ecosistema había muchos haciendo lo mismo. Modelo de negocio, marketing digital, mentorías y qué sé yo. ¿Cómo aportar algo diferente? Y nos quedamos con dos objetivos. Uno, ayudar a que los emprendedores vendan a Latinoamérica, cambian el mindset. El mercado no es Chile, el mercado es global. Y te ayudamos a que puedas conectar con las cámaras internacionales, dado la experiencia que muchos tenemos vendiendo afuera, Juan Carlos, yo, Andrés, todos tenemos negocio en Perú, México, qué sé yo, ayudemos a que los demás puedan estar en esos lugares. Qué buena. Entonces, un objetivo concreto. Tu primera factura en el exterior, te ayudamos a hacerla. Esa es nuestra meta. Si eres miembro de REL, te vamos a ayudar con eso. Y lo segundo, Es como ProChile privado. yo te diría, nos hemos reunido con ProChile. Somos un acelerador, un amplificador de ProChile. Hay cientos de programas de ProChile que la gente no Un entiende. generador de leads. Exacto. Mira, qué buena. Esa es la idea. Un visibilizador de los que está haciendo ProChile. Y no solo ProChile, las cámaras de comercio. Tenemos relaciones con la Cámara de Comercio de Perú, Cámara de Comercio de Colombia, de México. Y los empresarios no saben aprovecharlo. Lo segundo es que los corporativos puedan mirar las oportunidades que les dan las startups, ¿no? Entonces estamos conectando algo así como filtros, competencias o convocatorias para que los corporativos puedan tener acceso a la innovación abierta que se puede dar con estos flexibles. Una idea que oí la otra vez. Contratos con opción de compra. Claro. ¿Lo había oído? Sí, así es. Esto es genial. Claro que sí. Porque un buen contrato temprano a una empresa le cambia la trayectoria, pídanle al gerente comercial, pidan una opción de compra, de repente funciona. Pues es tanto el valor que le genera eso al startup. Hoy día estamos trabajando con Banco Security y Vice Security, con su área de innovación corporativa. La idea es visibilizar las iniciativas del banco hacia los Perdón, emprendedores. más que opción de compra, no comprar la compañía, o sea, convertir en acciones. Sí, sí. Eso me refería. Claro. No sean matones, déjenlo a los emprendedores que avancen un poquito. No, y también está el transformarse en cliente. Oh, o sea, también, claro. proveedores. El corporate client es un tema que se está dando mucho. Entonces, acercamos un poco a, Qué eso, buena. a esas conexiones. Esos son nuestros dos objetivos. Hoy día tenemos más de 150 miembros y tenemos Rel.cl. somosrel.org. Ah, buena. Somosrel.org. Tanto en Instagram como en la web estamos así. Y están todos invitados. Una cosa es ser miembro y otra cosa es ser socio fundador. Los socios fundadores somos aproximadamente unos 50 en este minuto, los que aportamos y qué sé yo, pero la comunidad es muy grande. Tenemos encuentros mensuales donde nos juntamos a compartir algo y una buena conversación. Esperamos tenerte ahí como relator. po. Entonces, hay que otra anécdota que me acordé, ahora me vino como una imagen, en algún minuto alguien me dijo, oye, ¿cachaste que desde el G100, que Eduardo y Juan Carlos están armando una cuestión? Ah, como pensando en la casa, y yo dije, pero qué buena noticia. Ojalá estén todos armando cuestiones, porque faltan tantas cuestiones por armarse. Que nadie lo puede hacer todo. Pero es increíble, no sé si yo el ser humano, no sé, realmente que como que estamos, no, que lo otro, que no sé qué, me están copiando, chao, deja. Si la O sea, hay inspiración. O sea, lo que hicimos en G100, yo creo que impactó a mucha gente. Yo recuerdo como nada haber estado en el desierto, en Huara, impactando a las comunidades. Uf, increíble. esa emprendedora que hacía los productos de tejido de llama. Sí. Olvidé el nombre, pero fue extraordinario conocerla y ver el impacto que tuvimos. Pequeñas gestiones de tiempo, ¿no? Es lo único que teníamos que hacer. Sí, sí. Bueno, estamos haciendo una alianza con el G100 para contar las 50 mejores historias. De nada nos detiene.
La vamos a traer al podcast. De hecho, habíamos conversado también con la actual presidenta de G100 para invitar a los mejores de los concursos del campeonato para apoyarlos en sus emprendimientos en Latinoamérica. Oye, y cuéntale a los que estén exportando que vengan, cuéntale de Juégatela, para que Buenísimo. vengan para acá. Así es. ¿Ah? Con todo gusto. Oye, y voy a contar, a propósito también de los clientes corporativos, la semana pasada vino un gerente de Embonor y estuvo en el episodio de Lautaro Cancino. Ujú. Una historia increíble. El compadre tiene 3 restaurantes, 2 en Peñaflor, uno en Maipú, está abriendo un cuarto. Súper enfocado, o sea, churrasco y completo. Ya, Nada ahí más. nadie lo Sí. mueve. Alguien le dijo, oye, vendamos papas fritas, y le dijo, no, las papas fritas no tienen nada que ver, así que va a armar otro local, nada más que para Papa papas fritas. frita. Buenísimo. Pero el principal producto de Lautaro son las Coca-Cola. Claro. Entonces estaba acá el gerente en Monor y estamos ahora, de hecho tenemos una reunión en estos días, vamos a hacer un piloto con 10 clientes en el fondo de Monor en la quinta región. Y te lo cuento además para contar esto a otras empresas que tengan emprendedores cerca, pueden ser clientes, proveedores, colaboradores. Es muy importante, o sea, estimular el emprendimiento por todos lados. Increíble, porque Lautaro no tendría posibilidad de haber conocido a este gerente en Bonor de Pero imagínate, pues, y todos ganan, y esto es Chile, pues, esto es Chile real. De eso se trata. No, y te lo comento además porque cuando vayamos te voy a llamar para Feliz. hacer el podcast, para ir a grabar a Manuel. Listo, Ah, feliz. y a la Carmen, a tu casa, donde tú me digas. Va a ser genial que lo puedan Porque conocer. esas historias son demasiado importantes. Yo creo que ellos, bueno, deben estar, pero quizás no están tan conscientes los papás, No se dan cuenta lo del alcance de lo- determinantes que pueden hacer en la trayectoria de los niños. Y estoy seguro que en Chile hay miles de Manueles y Carmen, padres que se han sacrificado por sus hijos, por la educación, que son emprendedores, desde la señora que vende mermelada, la señora, la modista que está en una casa ahí trabajando. Son ejemplos y los que realmente mueven este país, lo que empujan a que la gente tenga más y mejor educación. ¿Qué mejor frase? Ahí, paremos ahí. Pero antes de irnos, el cuestionario final, Dale. Eduardo. Wow. Palabra favorita. Amor en todas sus derivadas. A los padres, a los hijos, a tu pareja, amor. La palabra que más detestas. Mira, es una expresión porque me parece peyorativa a veces porque se dice rápido. Cuando la gente dice obvio. No lo digo por mala onda, porque hay cosas que... La vida está llena de cosas que no son tan obvias. Y cuando alguien te está diciendo algo, tú dices, obvio. Es que para mí no era obvio. Por eso me carga mucho eso. Que tengo esa muletilla, voy a empezar a hacer más No es personal, no es personal, ¿no? Sí, sí. Pero a veces suena... Nada suena- es personal. Los toltecas Eso. dicen nada es personal. No Exacto. te tomes las cosas personales. Exacto. Sonido favorito. Hay un sonido que me encanta que son las olas del mar, pero a la vez que cuando el sol, el aire te toca de frente, cuando caminas por la playa, es ese ruido del aire, cuando hay viento, Qué buena. junto con las olas del mar, al atardecer es un sonido espectacular. ¿Qué ruido detestas? El llanto de las personas que amo. Garabato favorito. No digo nunca garabatos. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Enseñar, conversar y conectar. Lo que más te disgusta hacer. La cama. Hay una... Perdona, Dale. hemos llegado a la luna. Hemos descubierto cosas genéticas increíbles y no hemos mejorado cómo hacer la cama. Es una complicación no, lo detesto. Hay un TED de un ex general de ejército gringo, creo que se Sí. llama Lo primero que hay que hacer es la cama. Haz tu cama. Ahí Sí. parte todo. Si quieres ser exitoso, parte para hacer Y bien yo la lo cama. hago, yo lo hago. Pero me no te carga, gusta, pero te me carga. Mira qué importante eso, doble aprendizaje. ¿Qué profesión distinta a la que tuviste o actividad te hubiera encantado ejercer? Me gustaba mucho estudiar muchas cosas. Yo creo que de las ciencias, las letras, pero la que me hubiese fascinado es arqueología e historia. Mira, Y haber viajado por el mundo, yendo a Babilonia, Irak, conocer las ruinas. Mesopotamia. ahora estáis súper a tiempo. Vamos a ver. O sea que no era ni derecho ni medicina. Po. No, no. Ah, que era lo que le decía Si era por Manuel gusto, y la Carmen. Claro. por gusto, el estudio de la historia de la humanidad me encanta. ¿Qué profesión te hubiera cargado tener? Cualquiera que tenga que ver con construcción. Mira, Ni una ampolleta hago bien. Una vez tuve que reparar algo en el baño y lo terminé destruyendo. En vez de reparar lo que tenía que hacer una gomita, terminé rompiendo el estanque. O sea, soy pésimo en eso. bueno, tú crees en Dios, así que ni siquiera Sí. te voy a preguntar condicionalmente si existiese, pero cuando te encuentres con Dios, porque, no sé, si tú no calificáis, ojalá, o sea, si no llega nadie. Pero cuando te reciba Dios en las puertas del cielo, ¿qué es lo que te gustaría que te dijera? Mira, yo me esfuerzo por mantener una relación permanente con él. Con muchos errores, con altos y bajos.
Y a mí me gusta, no solo al final de tu vida, sino que durante tu vida, que me diga, soy tu amigo a pesar de tantos errores, porque siempre lo seguiste intentando. Mira, qué buena, qué lindo. Y ya que un epílogo, porque ya que contaste que la fe ha sido importante, ¿cuán importante ha sido en el camino del emprendimiento? Mucho, mucho. Hay algo que me enorgullece, que junto a mis socios nunca hemos dejado de pagar un impuesto, nunca hemos quebrado la ley conscientemente, nunca. Y creo que es la ruta de hacer las cosas bien. Mira. La ética, el regirse por principios, el esforzarse al máximo, nadie lo puede hacer perfecto, nadie está hablando de ejemplos de moralidad ni de santidad. Todos somos humanos que cometemos errores. Pero una persona que no cree podría decir, yo no necesito a Dios para tener Sin ética duda. y cumplir la ley. Pero ha sido un muy buen impulso adicional. El plantarte frente a tus creencias con una conciencia tranquila. Mira qué bonito. Es decir, no tengo que esconder la cara de nadie. Si me equivoco, doy la cara como corresponde hasta el grado de lo posible. Pero en el emprendimiento, para que alguien confíe en ti, tienes que ser honesto, tienes que también ser generoso, tienes que ser abnegado, sacrificarte, dar. Y son elementos que están en la fe. En mucha fe, o sea, en muchas religiones. No digo que solo una, ¿no? Pero en los principios cristianos que están en la Biblia, uno puede extraer muchas lecciones que te hacen un mejor emprendedor. No sabes lo que te agradezco, qué maravilla además conocer una siguiente capa, este iceberg gigante, que bueno, nada, pues, un amigo que lo quiero mucho y nos conocemos hace 7 años, pero la verdad que he aprendido muchas cosas que no conocía. Y como te contaba, a mí hay un comercial de Toyota, que en inglés suena mejor, que decía Ordinary people doing extraordinary things, o sea, gente común haciendo cosas excepcionales. Lo que me encanta de tu historia es que es muy cercana. O sea, hijo de un padre taxista, madre cocinera, vendiendo empanadas en el Persa. O sea, qué cosa más chilena, que casi no tuviste vacaciones, estuviste o en el taxi o repartiendo las empanadas, ganándote la propina de chico. A los 11 años te encontraste con la computación, fuiste buen alumno. O sea, es una historia muy cercana y mira lo lejos que has llegado. Un amigo mío decía al final del día, lo que importa es hacer que tu mamá esté orgullosa. Es cierto. Y además una mamá que te trajo al mundo en un momento tan difícil, personal, después de una quiebra, en un momento súper social, político, económico, tan difícil como fueron los 70. No sabéis lo que te agradezco de haber venido y haber compartido esta historia, porque cuántos como tú están ahí y no la cuentan, quizás les da vergüenza, pero qué importante es contar esta historia. Así que realmente te agradezco mucho por tu apertura. Gracias, Nico. Y contarte, bueno, yo no creo ser tan extraordinario como muchos otros que hay. Hay una frase que yo aprendí que me gusta mucho. Tú a veces puedes llorar porque te faltan zapatos, pero cuando miras al lado y al que de al lado le falta un pie, tú estás muy feliz. Mi historia puede ser mejor o peor que otras, pero hay muchos que están peor. Entonces lo que podemos hacer es simplemente dar una mano y tratar de colaborar. De lo poco que tengas, siempre uno tiene la posibilidad de colaborar. Así que gracias por permitirme estar acá en eso. Este fue otro episodio de Juégatela, extraordinariamente distinto también a los anteriores, pero qué maravilla, qué increíble este país que genera esta energía, esta convicción, esta pasión, estos seres humanos. ¿Cómo no vamos a tener un país increíble? ¿Cómo no vamos a salir adelante? No tengo ninguna duda. Así que bueno, este fue el episodio 27. No te pierdas el próximo, que te vamos a sorprender nuevamente. Chao, nos vemos.